Buenas, ¿cómo están? Acá estamos en otro vivo, como todos los martes, ya acercándonos al final. Buenas. Eh, en este viaje del héroe que empezó ya hace unos cuantos meses y que es una forma de traer estos fogones transpersonales, estas cosas que hacíamos presenciales los martes, eh, a la virtualidad a la que nos llevó la pandemia. Así que todos los martes estamos transmitiendo en vivo. Y este ya es uno de los últimos encuentros de este ciclo que es el viaje del héroe. Hoy vamos a hacer un repaso sobre los últimos 4 arquetipos. Y lo que vamos a empezar en diciembre es un nuevo ciclo. Y en ese nuevo ciclo vamos a... estoy invitando a gente a que se sume. Vamos a hablar de tradiciones de sabiduría a partir de diciembre. Nos queda un encuentro más sobre el viaje del héroe, donde vamos a hacer como un cierre, como un repaso. Y después vamos a hacer el ciclo de tradiciones de sabiduría. Entonces en cada encuentro vamos a ver algo distinto, una sabiduría distinta, como puede ser la alquimia, el hermetismo, los misterios, que son rituales que se hacían en torno a la mitología en Grecia, pero vamos a ver también mitología nórdica, mitología hindú, podemos llegar a algo de mitología china, vamos a ver Tao, vamos a ver budismo, vamos a ver un poquito de tarot, un poquito de astrología, todo lo que se consideran tradiciones de sabiduría. Siempre desde la perspectiva transpersonal, viendo la máscara, la esencia, la sombra, bueno, todo lo que un poco íbamos viendo también al hablar del viaje del héroe, ¿no? Así que bueno, contento que vamos llegando al final de este ciclo. Siempre es lindo, aunque me cuesta un poco cerrar, así que le vamos dando cierre a un montón de cosas. Así que también les cuento que el 19 de diciembre es la cena de fin de año de Transpersonales, así que también están invitados. Va a ser en Quilmes, no sé bien en qué lugar de Quilmes, pero va a ser al aire libre, con protocolo. Y probablemente sea también la entrega de los diplomas y certificados para la gente que hizo cursos durante el año. Así que bueno, están todos invitados. Después esto lo voy a repetir más adelante. Pero bueno, les hago toda esta intro para esperar a que se conecten también y para que no quede ese vacío que queda cuando uno dice, bueno, esperemos que se conecte gente. Bueno, no. Como esto mucha gente lo mira después, ya les voy haciendo esta intro. Así que hoy vamos a hablar de los arquetipos del sí mismo. Arquetipo del self, en inglés sí mismo, o del ser esencial. Esas son las distintas maneras en las que Jung llamó. Tengo el micrófono acá, me olvidé de ponérmelo. Ahora seguramente se va a escuchar mejor. A ver. Cuéntenme en Facebook, sobre todo si se escucha bien. Más arriba, ahí va. Espero que se escuche bien. Bueno. Cuando Jung estudia las tradiciones de sabiduría, justamente, que es de lo que vamos a hablar en el próximo ciclo de fogones, él ve que todos hablan de un centro esencial, todos con distintas palabras, ¿no? Incluso la divinidad en nosotros. Pero para que no tenga una connotación religiosa, él lo va a llamar el self, esperen que estoy viendo acá que se ve demasiado el cable. Me olvidé de poner el micrófono, que me desprolijo todo. Ahí va, vamos a poner por acá. Camisuli, de vuelta de Totos Modas. Esta no sé si es de Flor de Camisa, pero bueno, las que me venía poniendo eran de una marca que se llama Flor de Camisa. Varias personas las elogiaron, me las prestan, no me las compré. Ahora en verano me compraré algunas. Pero nada, acá para aportar un poco de onda a los vivos, y no siempre lo mismo. Soy de Capricornio, tengo poca ropa. Se justificaba con coso. Bueno, les estaba diciendo entonces que hay un núcleo en nosotros, un centro divino, si se quiere. Vayan saludando en Facebook, ahora voy y los saludo también. Que está representado de alguna manera por los últimos 4 arquetipos del viaje del héroe. Este taller, esta especie de taller online, estos fogones, lo hacemos en base a un libro, es el libro de Carol Pearson, Despertando tus héroes interiores. Ella arma los 4 primeros, que son los arquetipos del ego, los 4 segundos, que son los arquetipos del alma, y finalmente, ahí me dice que se escucha mejor, gracias. Y finalmente los últimos 4 arquetipos, que son los de la esencia.
El primero de esos 4 arquetipos es el emperador, que es el que está más cerquita al alma, más cerquita al ego. Va a ser de alguna manera el nexo. Entonces, si bien el emperador puede tener cualidades de la esencia, también es un ego que es el ego cuando el ego brilla alto, cuando está iluminado, cuando vibra alto, no cuando brilla. Pero bueno, me salió la palabra brillar, por algo será. Entonces el emperador, como el ego, va a conectar las necesidades terrenales y las necesidades, o sea, del ego y las necesidades del alma con lo que nuestra esencia quiere. El alma todavía no es ese plano cósmico trascendental, sino que es más bien un nexo con el todo. ¿Y cuáles son los arquetipos que son el todo? Bueno, están manifestados en los otros 3 arquetipos que son el mago, el sabio y el loco. De alguna manera, fíjense que estos últimos 4 arquetipos son para el inconsciente colectivo y los cuentos y las historias. Son la corte del rey, la corte del reino, esa tierra de fantasía. Jung decía que nuestro inconsciente personal y nuestro inconsciente colectivo también era una tierra de fantasías, donde había princesas, castillos, magos, sabios, había mucha cosa luminosa que nos ayudaba a evolucionar. Es decir, el inconsciente para Jung no era un inconsciente oscuro de contenidos reprimidos solamente, como decía Freud. Entonces, en ese sentido, Jung dice, tenemos todas las herramientas en nuestro propio inconsciente para evolucionar, pero también está la parte oscura, que esa parte oscura es más parecida al inconsciente freudiano. Entonces todo reino tiene una cueva oscura, el fondo del mar, lo profundo del mar, tiene las mazmorras del castillo, los dragones, esas cosas más oscuras que también son parte nuestra. Entonces, está buena la imagen de decir, bueno, esta tierra media o esta tierra de hadas, los cuentos de hadas, eso también vamos a ver, no lo puse, ya lo estuve promocionando el nuevo ciclo de fogones, vamos a hablar de cuentos de hadas, que cuando lo doy en la formación siempre gusta mucho. Son muchísimo más profundos de lo que uno se imagina los cuentos de hadas. No son los que nos han llegado las versiones edulcoradas o suavizadas de Disney y que ya de por sí los originales son bastante fuertes, pero encima cuando uno les da una mirada psicológica, mamita. Con decirles, por ejemplo, que en el cuento de Cenicienta a nosotros nos llega que es la madrastra la que no la quiere y la trata mal, y en el cuento original era la propia madre, la madre biológica. Entonces nos habla del arquetipo de la madre terrible, etc. Pero bueno, algo de eso hay. Bien, entonces vamos con esta corte, ¿no? Y vamos a hacer como un pequeño repaso. El rey va a ser la cabeza de la corte, está vinculado con el ego, entonces no nos desconecta de la realidad. Un sabio muy desconectado puede ser un personaje que intenta entender todo, pero va más allá de las necesidades del cuerpo. Entonces, de pronto, por tanto estudiar, por poner un ejemplo burdo, renuncia al sueño, renuncia a la comida y termina vibrando bajo, o todo lo que aprende no lo comparte, y lo que no comparte se muere con él cuando él parte, entonces tampoco sirve aprender si yo no lo comparto. Un mago que no está atento a las necesidades del ego y del cuerpo, puede ser un solitario que no ayuda a la comunidad, no ayuda al resto, o que su magia transforma lo bueno en cosas negativas y no al revés, ese es un mago oscuro. Y un bufón, como vamos a ver, cuando no está en contacto con el ego, destruye por destruir, genera caos por el simple hecho de generar caos. Es la parte más primitiva que solo busca saciar y satisfacer las necesidades básicas, más mundanas, más corporales, más carnales, sin que tenga un sentido de trascendencia, sin que ese desorden nos acerque a algo más profundo. Entonces, es súper importante que estos 4 arquetipos tengan una cabeza, el rey, que es el que está en contacto con las otras 2 dimensiones de nuestra evolución, que tienen que ver con el alma, los 4 arquetipos del medio, y con el ego, los 4 primeros arquetipos que vimos. A quienes se suman recién ahora, les digo, pueden vérselos todos, darse una panzada, están todos en YouTube, pueden maratonear, vamos a decir, playlist digna de maratón, como dice en Netflix. Bueno, le voy a poner ese nombre a la playlist en Facebook, en YouTube y también en Instagram TV. Así que
Hoy vamos a hacer este repaso por estos 4 últimos arquetipos. El encuentro que viene espero que sea un encuentro mucho más participativo. Voy a hacer preguntas, los voy a querer escuchar. Vamos a ver si se animan a mandar audios. Quiero ver con qué arquetipos se identificaron. Quiero hacer algo más interactivo. Así que eso para el que viene, porque ya después empieza diciembre y arrancamos con un veranito de tradiciones de sabiduría. Vamos a transmitir desde la pile. Bueno, y estos últimos 3 arquetipos sí tienen una conexión con la totalidad, con el inconsciente colectivo, vamos a decirlo en términos transpersonales, y necesitan del rey a la cabeza para coordinar esa posibilidad de conectar lo terrenal con lo trascendente. Y es importante, y de eso vamos a hablar hoy, que estén en equilibrio. Vamos a ver cómo. Entonces vamos a centrarnos primero brevemente sobre el rey. Pero voy a ver si alguien me comentó algo, me saludó. Dice, Yanisol, buenas noches. Bibidi Babidi Bu, dice, Olis. Supongo que sos Majo. Majo. Así que si sos Majo, si no, si sos la mía de Majo, que ahora no me acuerdo el nombre, contame. Jime dice buena, Sebastián saluda, Gigamesh dice que se escucha bien, Jime me dice que se escucha bien. Bueno, bien, cuenten lo que quieran que yo los voy leyendo. Vamos entonces, decía, a ir brevemente sobre el rey. El rey va a ser quien va a coordinar todos los arquetipos, los 11, consigo mismo los 12, digamos. Y estos arquetipos, decíamos, son aspectos psíquicos en nosotros, son yoes que nos habitan. De alguna manera son distintas cualidades que tenemos y que a veces las expresamos más, a veces las expresamos menos. Y un poco el proceso de individuación tiene que ver con hacer consciente todas y poder expresarlas de acuerdo a lo que cada circunstancia requiere de nosotros. Entonces, cuando no lo expresamos está en sombra, cuando está exacerbado, que muchas veces está exacerbado cuando logra salir de la sombra solo por un momento y genera una revolución. Esto siempre queda muy claro en la violencia del guerrero, un guerrero que no se expresa, no sabe poner límites, uno se encuentra siempre haciendo lo que los demás quieren y cuando finalmente se expresa al haber estado tanto tiempo en sombra ya directamente sale de una forma muy violenta, ¿no? Está muy en contacto, decíamos, el rey con el ego y el rey va, y sobre esto vamos a hacer un poco de hincapié más adelante, pero primero voy a hacer un repaso sobre los cuadros. El rey y todos los arquetipos se van renovando. Nosotros decimos que el viaje del héroe es en espiral. ¿Cuándo termina el viaje del héroe? Cuando di la primera vuelta. Pero esa primera vuelta en realidad no termina. La espiral se va ampliando y se va ampliando. Entonces no estoy girando en círculos, sino que estoy ampliándome. Entonces el rey que me sirvió en una primera vuelta de espiral, o el arquetipo que me haya servido en las primeras vueltas de espiral, ya no son el mismo, están evolucionados en la siguiente. Y que estén evolucionados no quiere decir que no expresen sombra, que no estén exacerbados, que yo siempre los tenga accesibles. Cada vuelta de espiral me enseña algo distinto. Y en ese sentido, siempre estamos en constante evolución. El rey va a pasar lo mismo, ¿no? En algún momento se puede volver un tirano, si no se va regenerando, renovando. Por eso siempre estamos en movimiento psíquico, no llegamos, no alcanzamos un lugar máximo. Él va a generar un orden, como en el reino, genera paz, unidad, armonía. Dentro de nosotros hay periodos de paz y armonía que tienen que ver con la posibilidad de que el rey nos haya integrado a todos los arquetipos de acuerdo a cómo los necesitamos en este momento de nuestra vida. En esos instantes somos un ser único e integrado, pero son momentos o pequeños estados cortos. No vivimos en un estado de integración completa. Entonces, vamos continuamente equilibrándonos y el equilibrio es saber moverse. El equilibrio no es estar estático. Bien. Va a intentar escuchar las necesidades de todos nuestros aspectos interiores, como si en una corte convocara una audiencia y en esa audiencia escuchara a los comerciantes, a los religiosos, a los nobles, a los distintos aspectos que nos habitan y logre dar una solución donde todos estén expresándose y potenciándose. Y el rey es el que atiende a nuestro don. El don es producto del alma, que es el arquetipo inmediatamente anterior al rey. El amante, Eros, nuestra alma. Entonces, el don, que es eso que nos sale, y se los pregunto a ustedes, aprovecho ahora, es algo que suelo dar en tarot cuando hablamos de la carta de la emperatriz. Acá no hay emperatriz, porque emperatriz y emperador son lo mismo, rey y reina son lo mismo. Yo pregunto, ¿cuál es tu don? Entonces, explico qué es un don.
Un don es aquello que a mí me sale de forma natural, fluida, sin esfuerzo. De hecho, gran parte de mi vida ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo algo que de pronto al otro le cuesta, que no puede. Suelo poner el ejemplo tonto del bailar, ¿no? Hay gente que tiene 2 pies izquierdos y gente que cuando está caminando tiene gracia y docilidad y etcétera. Bueno, eso es un don, es algo que hago bien, no me representa un esfuerzo, por lo general no lo valoro, porque justamente no me representa un esfuerzo, y muchas veces cuando ya logro identificarlo me produce placer. El don está muy en contacto con el placer también, que es otra de las cosas de las que solemos hablar en el curso de Tarot cuando hablamos de la emperatriz. Entonces, para interactuar un poco, y esto me hace acordar, tengo una novedad, me van a matar con lo que voy a decir mañana, pero lo voy a decir igual. Porque #Trickster. Trickster. Como si esto fuera una consigna de la radio, quiero escuchar cuál es el don de ustedes. ¿Qué es eso que a ustedes les sale fácil, sencillo, sin esfuerzo? Quizás se den cuenta ahora y empiecen a valorarlo, o quizás durante mucho tiempo no lo valoraron y en algún momento lo empezaron a valorar. ¿Cuál es ese don? Bailar, cantar, tocar un instrumento, hablar bien, tener mucha memoria, escuchar, aconsejar. Tiro muchos ejemplos para que conecten con alguno, traten de darme algo auténtico. ¿Qué es lo que tengo para contarles? Bueno, parece, porque por lo menos lo de mañana va a ser una tentativa, empezamos un programa de radio. El de mañana es el piloto, no lo vamos a promocionar en ningún lado, vamos a sentarnos en la radio a jugar. ¿Quiénes? Quienes formamos parte de la jornada Psiquismo y Espiritualidad. Así que no te conté nada, Andrea, creo que me estás mirando, te enterás ahora, estás invitada, por supuesto. La idea es hacer un programa distendido donde charlemos. No tenemos nombre todavía, ya les digo, mañana es un piloto. Probablemente yo les pase el link de la aplicación de la radio mañana por los grupos. Así que si alguien nos quiere escuchar, a Dani, a Yami, a Cami, a Mir, a Andre, a mí, hablando de distintas cosas, tarot, astrología, arquetipos, símbolos, quizás estemos hablando de cómo están los astros esa noche, pero sobre todo divirtiéndonos. Va a ser algo bien descontracturado y la idea es transmitir en vivo por esta radio, la van a poder escuchar en cualquier lado y después convertir esos audios en podcast, así que van a estar subidos también en las redes. Así que estén atentos, yo mañana les voy a avisar, más que nada para que nos manden algunos audios y podamos sacarlos al aire y se haga todo más divertido. Esa era la novedad que les cuento. Pero bueno, me van a matar las chicas porque no íbamos a decir nada. Simplemente íbamos a transmitir sin decirle nada a nadie. Yo creo que igual voy a estar transmitiendo en vivo por redes también. Así que me van a tener que fumar en vivo martes y miércoles. Bueno, avancemos entonces acá. Mi don es hablar, dice Andrea Lucero. Bueno, yo te pregunto, Andrea, ¿en qué casos es un don y en qué casos es una maldición, diríamos, ¿no? Gigamesh dice que su don es imaginar. Bien, la imaginación del mago, ¿no? El poder ver lo que va a venir. En Instagram, a ver, nadie me dice nada. Bueno, cuéntame cuáles son sus dones, mientras yo sigo hablando un poco de estas cosas. El mago, entonces, ya tenemos así, en la corte tenemos el rey, se ocupa de que todos nuestros aspectos sean oídos, y tenemos luego el mago que lo va a aconsejar. Y justamente, como decía Gigamesh, la capacidad de imaginar de alguna manera es la capacidad de ver el futuro, aunque esto puede estar vinculado, por un lado, como decíamos, con la intuición, que tiene que ver con ser consciente de lo que uno no es habitualmente consciente, o con lo extrasensorial, que quizás podríamos hablar cuando lleguemos a tradiciones de sabiduría, algún día particularmente de esa cualidad extrasensorial, es decir, hay algo que yo puedo saber, ver, etcétera, sin que me den los sentidos. Hablábamos cuando veíamos el mago que el mago cura, se cura a sí mismo, cura al rey, cura al resto. ¿Y qué cura? Cura de la herida. Vamos a ver si hoy llegamos con el tiempo a hablar de la herida del rey, que tiene que ver con separar lo que en verdad está unido. El mago también crea rituales en la corte para mantener el orden, rituales en la población. También en ese sentido un cura, un sacerdote es un mago, porque esos rituales generan identidad, generan integración en la comunidad. Entonces el mago es consciente o asiste al rey
a tener conciencia de lo que está pasando en el inconsciente colectivo, y de la población, del reino, y en el inconsciente personal. Es decir, cómo está el alma de cada súbdito y cómo está el alma del reino en general. Entonces el mago nos va a asistir en eso. El sabio va a aconsejar al rey también, y como su compromiso es con la verdad, va a buscar que el rey sea objetivo, que no se enriede de pronto en algunas expresiones no tan luminosas del cuidador, que cuida a los demás sin cuidarse a sí mismo, del guerrero que defiende todo y no deja que nadie se acerque, esas intrigas políticas que hay en las cortes, que uno ve en las historias y en las películas. El sabio está ajeno a todo eso y le da un cierto grado de objetividad al rey para poder tomar decisiones sin estar corrompido. El sabio es esa vocecita con la que conectamos cuando meditamos, que está más allá de lo que sentimos, de lo que pensamos. Es nuestra última verdad, y ya cuando vibra muy alto es una verdad trascendente. Decíamos que el sabio entiende que hay verdades que trascienden todo. Puede diferenciar entre lo que reflejo de un modo, porque todo lo que yo percibo en el entorno es un mecanismo de proyección, ¿no? Entonces estoy proyectando, estoy reflejando cosas que pasan en mí afuera. El sabio me ayuda a ver eso. No es que dejo de proyectar, soy consciente de esa proyección. Y sobre eso también tendríamos que hablar con mayor profundidad en algún otro encuentro. Y finalmente el bufón de la corte, que es el arquetipo del loco, es el que le da alegría a nuestras vidas, es el único que tiene permitido burlarse del rey de alguna manera, es quien le va a marcar lo que otros no pueden marcarle. Como le va a decir en chiste algo, y no hay broma sin verdad, el rey va a poder tener la posibilidad de ser criticado, mas no sea desde el humor. Y nuestro loco interior, nuestro bufón interior nos permite eso, evitando los excesos, el egocentrismo, la soberbia. Es esa parte del psiquismo, nuestro loco interior, que integra la sombra. Porque muchas veces es la sombra, es lo que más odiamos de nosotros, porque es cuando muchas veces nos jugamos una mala pasada a nosotros mismos. Así que nos ayuda a transformar la energía, cura, transforma. Bien, ¿qué más tenemos para decir? Representa, de alguna manera, el loco, la multiplicidad de nuestro psiquismo. Es decir, nosotros estamos, y un freudiano me mataría, por algo mi psicóloga siempre me decía, ¿por qué te disocias tanto? Porque yo siempre le decía, hay una parte de mí que tal cosa, hay una parte de mí que tal otra, y bueno, a veces le digo, todos soy yo, obviamente, pero aprendí a hablar también un poco mi lenguaje, ¿no? Yo creo que tiene una utilidad esto de un momento de disociación para entender que hay una parte que quiere algo y que hay otra parte que no se lo permite. Y ahí se genera, como dice Norberto Levi, el desacuerdo interior. ¿Pero por qué hay un desacuerdo? Porque hay mucha multiplicidad. Entonces el loco va a estar continuamente desestabilizando el orden del rey, porque cuando se alcanza un orden, el rey busca este orden, un orden en el que se expresan todos nuestros aspectos interiores. Pero como nuestra realidad exterior cambia, no siempre todos nuestros aspectos interiores van a querer lo mismo. Entonces, si el rey se vuelve rígido, y esta me parece la clave, si están tomando nota, tomen nota de esto. Si el rey es muy rígido porque alcanza un orden en el que siente que ha dado lugar a todas las necesidades de nuestros distintos aspectos, cuando la realidad cambia, si el rey no se adapta, y por eso el rey está herido, porque esa herida del rey significa que hay que curarse, y el rey está siempre herido, ahora vamos a ver. Si el rey se queda rígido y la realidad cambió, nuestros aspectos vuelven a sentirse incómodos, porque empiezan a desear otras cosas. Y es el trickster, que es este aspecto embaucador, juguetón, estafador de nuestro loco interior, el que rompe ese orden para que haya que buscar un nuevo equilibrio. Casi les diría que es lo más vital en nosotros, porque representa justamente el movimiento. Bueno, mírense el video de la semana pasada para profundizar sobre esto. Bien.
Antes de pasar a profundizar en cómo el rey coordina todo esto, habría que decir que obviamente estos arquetipos no siempre están luminosos. Yo ahora voy a ir, pónganme, quiero ir a leer, así no, si no me aburro, cuál es el don de cada uno de ustedes. ¿Qué es eso que hacen con facilidad, sin esfuerzo y que disfrutan y que quizás otras personas no lo pueden hacer o les implica un esfuerzo enorme? Cuando estos arquetipos están en sombra significa que no están integrados, es decir, los momentos de plenitud donde yo puedo expresarme desde un lugar armónico en mi vida es cuando estos arquetipos están integrados y están luminosos. Entonces, ¿cuándo no están así? Y bueno, cuando el sabio se encierra en lo que se conoce como la torre de marfil, ¿no? Tan presente en la película La historia sin fin. Una torre de marfil es una torre donde ahí habita un sabio, pero no hay forma de subir a esa torre. Esto está muy presente en muchas historias, no hay una escalera, no hay un acceso. Entonces esa persona que sabe, que conoce la verdad, que te podría enseñar lo que necesitas saber, se vuelve inaccesible. Entonces no sirve saber. Y mientras hablaba esto pensaba en varias torres a las que no hay acceso, ¿no? Y pensaba que el ermitaño, que es una de las imágenes del sabio, es esa figura que aparece en los comienzos del cristianismo, en el desierto. Algo de esto vamos a hablar cuando hablemos de hermetismo, porque ahí nace el hermetismo. Se llamaban estilitas, y la palabra ermitaño viene de Hermes, que significa columna. Lo que hacían era construir una columna en el desierto de varios metros y vivían arriba de la columna. Y nadie tenía acceso a ellos. Y hacían eso para liberarse de todas las tentaciones y las influencias mundanas, ¿no? Acá tenemos otro sabio en sombra. No solo está en una torre o columna a la que nadie puede acceder, sino que además está negando toda su dimensión humana. Y acá les tiro uno de estos detalles que... ¿Cuál era una de las...? Bueno, ayunaban, no comían, comían lo mínimo indispensable, bueno, mil anécdotas. Pero hay una que... ¿Cómo sabía un ermitaño, una asceta, alguien que se privaba de toda cuestión que tuviera que ver con la carne, con comer? La mejor señal de que estaba haciendo todo bien era que, lo digo en criollo, no cagaba, no iba al baño, no movía el vientre, no iba de cuerpo. ¿Y por qué? Y porque si no comes, si realmente sos una asceta, si realmente sos... justamente una persona que no está presa de las necesidades de la carne, entonces no comes, y si no comes no vas de cuerpo. Y esa era como una gran señal de que ibas por buen camino, ¿no? Fíjense estas cosas, estos detalles, que no es lo mismo que estar constipado. Anótese. Bueno, tenemos entonces el sabio en torre de marfil, cuando no comparte sus conocimientos, o el mago que no ayuda a que el reino transmute y viaja solo, o decíamos el vagabundo o el bufón que justamente vagabundea, el loco que vagabundea, que no tiene un rumbo. Hay un rumbo que no es voy a un lugar fijo, sino que en el camino tengo una misión. Bueno, cuando voy por el camino sin una misión, tampoco tengo este arquetipo integrado. Necesitamos que trabajen en equipo, que se complementen, que se escuchen, y el que va a ejecutar eso en nuestra realidad es el rey. De eso vamos a hablar un poco ahora. A ver, ¿qué onda Instagram? Bueno, Adriana dice buenas noches, un poco de mí en ti. Me suena muy sexual ese nombre. Hola, dice. El don de Tintoski 2 es enseñar, me encanta. Yo te regalo una frase que hoy es el cumple de Celeste. Celeste, te quiero, feliz cumpleaños. Es mi maestra, mi amiga, ha sido mi psicóloga, es maestra de Tao, de Reiki, de un montón de cosas. Ella decía, no existe enseñar, existe aprender. Así que la dejo picando esa frase, que la publiqué cuando fue el Día del Maestro, porque me parece que es interesante. Pero entiendo lo que quieres decir, obviamente. Transmitir, compartir, es un don. Es la vocación, ¿no? Andrea dice, la respuesta a mi invitación, que a hablar, sí, pero por eso te preguntaba, ya lo sé. ¿Qué pasa cuando hablar es una maldición y no es un don? Aldana dice, no sé si es un don, pero sería mi intuición desarrollada. Bien, puede ser una persona intuitiva, si te resulta fácil,
si está en vos, si es algo con lo que conectás, puede ser un don. Así es. Bueno, tampoco participa acá. Mi don, alquimia con las plantas, dice un poco de mí en ti. Bueno, me encanta eso. Contame a qué llamás vos alquimia. Vamos a hablar de alquimia ahora en el nuevo ciclo de fogones. Saluda acá Dani, hola Fer, hola a todos. Bueno, gracias por saludar. Bien. Vamos a hablar un poquito más del rey, porque pareciera ser el chofer de este carro en el que vamos en nuestra vida, ¿no? A ver, acá Bruno dice, ¿estamos hablando de dones? Sí, estamos hablando de dones, Bruno. Perdón la tardanza, dice. Sí, aquello que te sale fácil, que a otros no les sale, que quizás alguna vez no lo valoraste porque justamente decís esto es una tontería, ¿cómo puede tener algún valor? Pero es algo, fíjate que en inglés gift es lo mismo, es un regalo y es un don. Un don es un regalo, es algo por lo que no hiciste nada y aún así vos lo tenés. No es que te entrenaste para tener mucha memoria, la tenés y punto. Casi como si fuera un regalo, ¿no? ¿Cuál es el don de cada uno de ustedes? Porque lo que decíamos, el rey busca conocer, es el don de cada uno y toma decisiones en relación a eso. Entonces uno puede pensar en un equipo donde se trabaja, si yo tengo en cuenta el don de cada uno o el carisma o aquello que le sale fácilmente, entonces lo puedo poner a desarrollar una tarea que tenga más que ver con quién esa persona es y no ponerlo a hacer algo que no solo le va a costar, sino que además no juega a favor de la integridad de ese equipo. Y eso es lo mismo que pasa en nosotros cuando buscamos integrar todos los aspectos que nos habitan. Rodri, hola Rodri, dice, mi don es la palabra, aunque a veces me juega en contra. Bien, bien, sí, hablas lindo, Rodri. Adrián Medina dice, mi don es soñar o pensar, y sucede. Muy bien, sos un mago, que produce realidad. Un poco de miente dice, sanar las emociones a través de la mezcla de flores. Ah, bien, como si fuera... no me sale. Floroterapia me sale. Terapia floral, bueno, flores de Bach y hay otros sistemas más, ¿no? Por el árbol de Gus, hola Gus, dice, como las flores de Bach, acá pregunta lo mismo. Bien, Mariana que se está uniendo. Bueno, ¿qué pasa entonces con este rey herido? ¿Se acuerdan que cuando vimos el rey hablábamos del ciclo artúrico? El ciclo artúrico es un conjunto de leyendas que comenzaron siendo orales, que luego fueron puestas por escrito, allá entre el siglo XI y siglo XII, en la Gran Bretaña. Entonces se buscaba una identidad para los britanos, y sobre todo frente a la invasión normanda, no importa, detalles históricos, la cuestión es que en esa búsqueda de identidad de este pueblo se genera un mito. Todos los pueblos tienen un mito, nosotros tenemos nuestro propio mito, un poco el ir pasando por estos 12 arquetipos en este ciclo que se va cerrando, tiene que ver con que ustedes construyan su propio mito, ¿no? Por ejemplo, seguramente todos tienen alguna historia de cuando nacieron o cuando mamá quedó embarazada o algo que pasó a los pocos días, esas historias que se cuentan en la familia. Pasa mucho también cuando alguien muere, se empieza a construir la mitología de la persona que se fue, y ese día me visitó en sueños, o esa noche sentí que se sentó en mi cama, o el día que hice eso se cortó la luz, que murió, se cortó la luz, entonces vino y se posó un árbol, un pájaro en el árbol de la puerta de casa, y uno empieza a construir la mitología de esas cosas importantes que le han pasado en la vida. Y un poco, hablando de sincronicidades. El viaje del héroe es así, y los pueblos también tienen sus propias historias, su propia mística, sus propios mitos. Sobre la fundación de Buenos Aires, por ejemplo, se cuenta que frente a la hambruna se comieron a los caballos y hay rumores de que se han comido entre ellos, ¿no? Y eso no se sabe si es verdad o no, pero es parte del mito. Esta cosa del porteño atorrante tiene que ver también con que durante mucho tiempo Buenos Aires, en la época del virreinato, era un puerto de contrabando, entonces eran todos tránsfugas los que estaban ahí, ¿no? Y ya desde ahí nace nuestro mito, en esta cosa también un poco del arquetipo del trickster. La verdad que si tuviera que elegir un arquetipo para el argentino, iría por ahí. Bueno, para la Gran Bretaña, el ciclo artúrico constituye
su propio mito, le da origen al pueblo, ¿no? Los romanos lo tenían Eneas y Virgilio escribió la Eneida, y para hacerlo tomó un personaje de la mitología griega, porque venir y descender de los griegos era como muy, era muy distinguido, ¿no? Venimos de allá. Eneas, un personaje de la Odisea, cuando se va, en un momento relatan que él se va, dicen que se va a fundar Roma, bueno, Rómulo, Remo, etc. Para la Gran Bretaña, el ciclo artúrico, que toma tradiciones celtas y luego va incorporando elementos cristianos, y ahí aparece la leyenda del Santo Grial. Y son muchas historias, porque en esa mesa redonda, y lo redondo representa la divinidad en uno, representa la integridad, en esa mesa redonda todos están sentados, equidistantes, no hay una cabeza, todos son iguales de importantes, al igual que todos los aspectos que nos habitan a nosotros, el rey Arturo, junto a los demás caballeros, entre los que se destacan Sir Galahad y Percival, de Percival vamos a hablar, o Percival, que tiene más después que ver, tiene un desarrollo más ya con la historia alemana, por eso Percival o Percival, van a ir en búsqueda del Santo Grial. Cada uno vive esa búsqueda de una manera distinta, y esa búsqueda del Grial es el viaje del héroe. Ir a buscar el Grial significa voy a buscar mi propia esencia. Y hay mucho, está muy analizado el ciclo artúrico, sobre todo la historia de Percival, por muchos, digamos, pensadores junguianos o transpersonales. En la historia de Percival puntualmente aparece el rey pescador, que es un rey herido. Esta herida que tiene el rey es ese elemento que hace que siempre estemos de nuestro rey interior, nuestro rey herido interior, estemos constantemente en búsqueda de equilibrio. Va a haber momentos donde nos vamos a sentir sanados, pero enseguida la herida se vuelve a abrir. Y tiene un poco que ver también con la condición trágica del ser humano. El ser humano sabe que va a morir, entonces siempre tiene que estar poniendo cosas delante de él, entre él y la muerte, para que la vida tenga un sentido. Y eso de alguna manera duele, pero al mismo tiempo te pone en movimiento. Entonces, en el ciclo artúrico, sobre todo en la historia de Percival, aparece un rey que está herido, y Percival va a ir a buscar la sanación que está con el Santo Grial. El rey siempre debe renovarse. Por ejemplo, muchas culturas tienen esta idea de que el rey se tiene que renovar. Y yo recuerdo que en la facultad veíamos que los egipcios tenían un ritual que no me puedo acordar el nombre, lo busqué antes de empezar pero no lo encontré, donde se emulaba la muerte del faraón. El faraón tenía que realizar ciertas proezas, ciertas destrezas, que estaban todas amañadas, siempre podía, porque en el caso de que no pudiera, había que sacrificarlo y tenía que venir un nuevo faraón. Porque, como decíamos, el rey está estrechamente ligado con el reino. Esto los chinos lo sabían, ¿no? Si hay un terremoto es porque el emperador hizo algo mal, ¿no? Entonces, pobre, porque probablemente no dependían de él. Entonces, se tenían un montón de cuidados para que el emperador no haga ciertas cosas, para que justamente no sucedieran esas cosas. Bueno, en este caso se emulaba, y después al finalizar se sacrificaba algún animal o lo que representaba la muerte del rey, y el rey volvía, o el faraón volvía renacido. Y nosotros estamos continuamente renaciendo. Y de eso se trata el viaje del héroe, y por eso decimos que el viaje del héroe es en espiral. Hay otra cosa interesante. Al principio de la historia de Percival, tiene como una especie de ensoñación, no sabemos si se queda dormido, que ve una procesión. Y en esa procesión ve varios elementos, entre ellos el Grial. Pero él no sabe que eso es el Grial. Entonces, lo que cuenta la historia es que él no supo preguntar qué eran esos elementos que pasaban frente a él en procesión, ¿no? Bueno, finalmente él, cuando va a buscar el Grial y lo encuentra, se da cuenta que ya los había visto anteriormente. Esto tiene que ver con la idea de que todo vuelve al origen, de que nosotros ya estuvimos en contacto con nuestro Grial, con nuestra esencia, pero que no somos conscientes de eso. La travesía implica hacer consciente que nos habitan esos elementos. Y acá les puedo marcar, bueno, no voy a hablar mucho de los elementos que componen la procesión, quizás eso lo vamos a trabajar después en el Zoom, así que quien se quiera sumar al Zoom me escribe
cuando termina el vivo y yo les paso el link y se suma para ver cómo es la dinámica. Ya este ciclo lo estamos terminando, pero de todos modos están invitados. Pero ya más o menos pueden conocer cómo es la dinámica si se quieren sumar al próximo ciclo donde vamos a hablar de tradiciones de sabiduría. Cuando Percival vuelve a encontrarse con esa procesión donde pasan el Grial y otros elementos, sabe qué preguntas hacer, ¿no? Pregunta ¿a quién sirve el Grial? Y me hace acordar a la novela de Hemingway que dice ¿por quién doblan las campanas? Y les voy a estropear el final, así que spoiler alert. La última frase del libro se llama ¿por quién doblan las campanas? Y el final del libro dice ¿por quién doblan las campanas doblan por ti? El doblar de las campanas tiene que ver con que hay gente que muere y cuando morían una de las tradiciones era hacer sonar las campanas del pueblo, ¿no? Entonces, cuando Percival le pregunta al Grial ¿a quién servís? ¿A quién sirve el Grial te sirve a vos y vos sos el mundo, vos sos todo. Un hombre es todos los hombres. Me hace acordar también a Lao Tse y fíjense cómo todas las tradiciones de sabiduría recurren al mismo esquema. Lao Tse cuando escribe el Tao Te Ching, Lao Tse es como el máximo representante del Tao, esta tradición de sabiduría china, le piden que escriba un libro y él se niega y luego reflexiona y dice, si escribo para vos, que sos un hombre, estoy escribiendo para la humanidad. Y tiene que ver, cuando veamos hermetismo, vamos a ver que cuando dicen que como es adentro es afuera, entre muchas otras cosas se está queriendo decir esto, ¿no? En el todo están las partes, en las partes está el todo, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, vi que estuvieron escribiendo por acá. A ver, Rodrigo dice, el 25 de mayo la gente con paraguas. Por el tema de la construcción del mito, sí, sí. Sí. Que me lo decís porque no... O no es que no existían, sino que tenías que tener alguna familia patricia tendría paraguas, pero para tener un paraguas acá, sobre todo si lo que estaba reunido en la plaza era el pueblo, difícilmente podrían tener paraguas. Iván dice, hola Fer, considero muy humildemente que tengo el don de la humildad. No, el don de la empatía y la objetividad. También tengo muy buena memoria auditiva, lo que me da mucha facilidad a la hora de hacer música. Bien, bien. Ahí teníamos que definir empatía, objetividad, ¿no? Cuando hablábamos del sabio decíamos, existe la objetividad si somos sujetos, entonces todo es subjetivo. Pero bueno, uno va alcanzando con el tiempo un mayor grado. Avísenme si se está viendo bien, un mayor grado de objetividad. Si se está viendo bien en Face, porque me pareciera que no. Bueno, a ver en Instagram qué dice. Las flores de Bach, bueno, charlan entre ellos acá, sí, usan flores de Bach, etc. Adrián Medina dice, es parte de tu pasado que vuelve a tu mente. No sé a qué haces referencia, Adri, decime a qué haces referencia, porque a veces leo mucho después de haber dicho las cosas. Gustavo dice, el porteño chanta. Y bueno, sí, viene un poco de ahí también. Ni hablar de que los que venían acá a poblar desde España la colonia o el virreinato no eran justamente los de más alta alcurnia, ¿no? Así que algo de eso hay. Bien. No sé qué toqué acá. Espero que me deje leer los comentarios de Facebook. Bueno. Morimos todo el tiempo para volver a nacer. El estar constantemente curando la herida del rey tiene que ver con eso. Estamos siempre curando nuestra herida. Pero es esa herida la que va a forjar en sí mismo. Y la palabra forjar es interesante porque uno forja algo duro, algo sólido, a través de, por ejemplo, bueno, de ahí viene también el término templar, sometiéndolo a altas temperaturas y altas presiones y golpes. De alguna manera, para la autora por lo menos, el sí mismo se va forjando desde la herida. Hay toda una primera parte en nuestra vida donde vamos a forjar el sí mismo, pero lo vamos a forjar sometiéndolo a la presión de no poder ser expresado. Y en lugar de expresar el sí mismo, vamos a expresar la máscara,
la identidad. Con el tiempo y a partir de la segunda mitad de la vida vamos a empezar a expresar nuevamente aquello que ha sido forjado y guardado en sombra. Entonces, para mí lo importante de esto es no castigarnos por desarrollar un ego, una máscara, una identidad, que es casi como echar raíces para que una tormenta bella como la de hoy no nos arranque y nos lleve volando, ¿no? Nos permite crecer. Entonces vamos a sentir dolor, sufrimiento. El sufrimiento es quedarnos en el dolor, pero el dolor es inevitable, es parte de esta dinámica. Y el aprender a que el dolor no se convierta en sufrimiento, es decir, no prolongar ese dolor en el tiempo, también es una cuestión de un trabajo interior. Es desde ese dolor, es desde esa herida, que nosotros vamos a poder expresarnos esencialmente. Es importante permitirnos sentir ese dolor y no instalarnos en el sufrimiento. El dolor es el que va a permitir una nueva unidad. Este trickster que nos separa, por eso decimos que el trickster está también al comienzo y está en todo momento del viaje, igual que el comodín de la baraja en tarot, que lo podés usar del tarot, de las cartas, de cualquier mazo, lo podés usar en el orden de en cualquier lugar, con cualquier orden. Va a estar continuamente desestabilizando y separando lo que originalmente estaba unido. Individuarse, por eso Jung llama el viaje del héroe el proceso de individuación, es algo que no se puede separar. Entonces lo que yo alguna vez separé para experimentar la realidad material, corpórea, fenomenológica, se vuelve a unir en el proceso de individuación. Pero luego se vuelve a separar para que pueda volver a unirse en una nueva vuelta de espiral y sea una expresión todavía más amplia de quien en verdad somos. Bien. Esta primera parte del viaje del héroe, esto siempre lo digo en tarot, donde nosotros construimos un ego, desarrollamos una máscara, echamos raíces, lo fortalecemos, es la travesía diurna del héroe. El héroe viaja de día. Cuando se va haciendo de noche, va oscureciendo, el héroe va entrando en el plano, ya desarrollado del ego, del inconsciente, de lo irracional, lo que se suele asociar con lo femenino en tanto que energía y no que género. Y para poder adentrarnos en esa parte oscura que tiene un ápice, no sé cómo se dice cuando está abajo, pero se suele asociar con las profundidades, esto en los 22 arcanos del tarot de Marsella se ve muy bien, es la noche oscura del alma, es ese momento previo a que vuelva a amanecer, que es el momento más oscuro de la noche, ¿no? Pero justamente cuanto más oscuro está, es porque se viene la luz. Así que ese viaje nocturno ya va a tener que ver con todos estos otros aspectos. Y el viaje del héroe va a representar la unión de lo diurno y lo nocturno, de la razón o de lo racional y lo irracional, para luego poder expresar lo trascendente. De vuelta, esto en el tarot se ve muy bien. El último arcano que representa el arco nocturno es la luna, que es como una última gran prueba a ver si logré integrar lo racional y lo irracional. Y luego vienen el sol, el juicio y el mundo, las últimas tres cartas, que ya son cartas transpersonales, evolucionadas, que tienen que ver con saber quién soy, entregarme a lo trascendente, sentirme íntegro y entregarme a que vuelva a empezar otro viaje del héroe con el loco, que es ese arcano que no tiene número. Por eso la autora hace hincapié en que ninguna integración, se los leo, de cualidades conflictivas va a durar para siempre. No siempre voy a estar integrado. Por más unificados que estemos, va a volver a haber una ruptura, va a volver a haber cacofónico, sucesivos viajes y múltiples y simultáneos viajes del héroe. Y acá rescato una frase y me parece que con esto voy a ir cerrando y a leer un poco lo que estuvieron escribiendo. No es la experiencia individual, transpersonal, lo que cuenta en última instancia, sino el modo en que vivimos nuestra vida y cómo se informa de ella. De eso se trata el retorno, que es estos últimos arquetipos. Es decir, no importa lo que yo viva más allá de quién yo soy.
Importa cómo mi experiencia en este plano la interpreta y cómo la expresa. Tiene que ver con estar en el momento presente, sentirme pleno, unir lo dividido y poder expresar en el mundo eso auténtico que yo soy, no solo para sentirme pleno, sino para sumarle a los demás. Ahí hay un nivel de armonía que me ayuda a tomar responsabilidades, porque en definitiva logro entender que lo que es bueno para mí es bueno para todos. Y con eso me comprometo sin problemas, sin sentir que pierdo la libertad. Porque en realidad soy libre cuando logro comprometerme con aquello que me expresa y le suma a los demás. Escaparle a eso no es ser libre, porque soy preso de la necesidad de libertad, como decíamos en el vivo anterior. Bueno, voy a leer un poquito acá. Te veo bien, dice Andrea Lucero. Bueno, te compraste lentes entonces, que me ves bien. Bueno, pensé que había más para leer. A ver acá. Adriana Medina dice, me refería a cuando dijiste que recordemos o traemos a el aquí y el ahora. A mí particularmente desde el comienzo de mi viaje vuelvo a vivir lo ya visto en el pasado. Eso para mí sería mi espiral. Sí, y lo volvés a ver porque tenés la capacidad de ver algo más profundo en eso que ya viste. Y así sentís a veces que las cosas se repiten, pero en realidad no se repiten, porque las estás viendo desde un mayor nivel de conciencia. De alguna manera, algunas tradiciones de sabiduría dicen a ver si aprendiste, ¿no? A ver si volvés a repetir el error. Y aunque repitas el error, creo yo, estás aprendiendo algo más profundo. Y eso es vivir. El día que eso no sea necesario, probablemente ya no estés más acá. Andre dice, libre soy, canta Gus. Sobre todo él que está allá en el sur, ¿no? Cagado de frío como Elsa. Bueno, no sé si hay más cosas acá para leer. ¿Yo qué les puedo contar? Ya que estamos llegando al final, les repito los avisos parroquiales. Mañana, programa de radio nuevo, no sé tampoco ni siquiera a qué hora, creo que va a ser tipo 11 de la noche, pero no sé, les voy a mandar un mensaje. Encuentro que viene, bien participativo, así que les pido que me manden audios durante el vivo porque quiero que sea un ida y vuelta y hablemos sobre todos los arquetipos y le demos un cierre lindo a este ciclo que fue el viaje del héroe, que es el viaje del héroe, porque en diciembre empezamos con tradiciones de sabiduría, vamos a hacer 1 o 2 encuentros haciendo una intro a las tradiciones y después vamos a hablar de alquimia, de hermetismo, de cabalá, de cuentos de hadas, de mitología, de misterios, bueno, varias cosas, tengo que pasar en limpio toda esa información. ¿Qué más tengo para decirles? Que empieza un curso de astrología en diciembre que dura 3 meses, que si bien va a haber clases en Zoom, esas clases van a quedar subidas, entonces vos lo podés cursar en tus propios días y horarios. Hay material escrito, hay imágenes, hay audios explicativos, hay dinámicas, hay un foro, vamos a trabajar con las energías de la luna. Creo que empezamos con el solsticio, que no es la luna, es el sol, pero bueno, vamos a hablar sobre el solsticio, lo empezamos el 21 de diciembre y les voy a hacer propuestas para que aprendan a ritualizar, intencionar o decretar con el solsticio, pero también con cada luna. Luna nueva, luna llena, luna menguante, etc. Luna creciente. En cada signo vamos a practicar lo que es la astrología con esas lunas. Vamos a hacer un recorrido por cómo se construye el simbolismo de los planetas y las constelaciones. Vamos a pasar por Grecia, por Mesopotamia, vamos a visitar a los sumerios, vamos a ver qué le agregaron a todo esto los helenos, que es la Grecia tardía, qué pasó en la Edad Media, por qué Tauro es un toro, por qué Géminis son gemelos, por qué Mercurio es el regente de Géminis, y Mercurio es Hermes, que es el dios, como dijimos hoy, del ermitaño, de la columna, etc. Ese tipo de curso va a ser. Así que si ya sabes astro, vas a poder profundizar en un montón de cuestiones de dónde viene esto, y te va a dar un entendimiento más profundo de lo que ya sabes, porque vas a conectar con el origen, vamos a ir al inconsciente colectivo a ver cuáles son esos arquetipos que están ahí presentes y de qué manera. Y si no sabes astro, me parece que es genial empezar por acá porque estás empezando desde el origen, entonces no es simplemente memorizar Aries, el inicio, el comienzo de fuego, cardinal, etc. Tauro, de tierra, representa la materia, los placeres,
sensorial. ¿Por qué? ¿Por qué la materia? ¿Por qué está en segundo lugar? ¿Por qué es un toro? Bueno, todo eso vamos a ver en este curso y también vamos a trabajar sobre la carta astral, cómo se da el proceso de individuación personal, cómo se da tu viaje del héroe en tu carta astral. Nos vamos a enfocar en Sol, Ascendente y Luna, que es lo que se suele dar en un segundo nivel de astrología. Lo vamos a ver más que nada sobre tu carta y desde la perspectiva transpersonal. Tintoski me pregunta cuándo empieza. Sí, comienza el 21 de diciembre con el solsticio, esa semana comienza. Probablemente los Zooms sean los días lunes, pero ya te digo, si no te podés conectar, el Zoom lo podés ver en otro momento, porque son más que nada clases donde yo doy la teoría, no son tanto clases participativas. La participación va a ser más bien en un foro, debate, donde vamos a ir charlando durante la semana, nos vamos a hacer compañía todo el verano. Quien esté interesado, vos, Tintoski, que me pones acá, me mandan WhatsApp, pongo acá por el curso de Astro, escríbanme al WhatsApp. Así que voy a estar subiendo un video informativo sobre esto, voy a hacer un vivo hablando, me encanta cómo se ven los relámpagos ahí, seguro ahora viene el trueno. Bueno, no llega, está lejos todavía. Voy a hacer también un video hablando de qué es la astrología. Falta como un mes para que arranque, así que les voy a estar convidando un poco de la astrología transpersonal de acá que empiece el curso. Pero los quiero invitar a que se sumen, ya les digo, dura 3 meses, va a ser un cursito de verano, piola, relajado. Nos vamos a hacer compañía, tengo muchas ganas de darlo. Lo doy cuando me dan ganas, porque si no me lo tomo como una cosa, como una obligación y no termina estando bueno. Pero por lo menos una vez al año lo doy. Así que estoy terminando el de Tarot, ahora empieza el de Astro y seguramente cuando termine Astro se vuelve a abrir un primer nivel de la formación transpersonal. Último aviso parroquial, sábado 19 de diciembre, cena de fin de año de transpersonales con entrega de diplomas para todos los que hicieron curso durante el año, con karaoke, quizás un poco de show, disfraces, hay una temática, quien quiera sumarse me escribe y le cuento de qué se trata, así que va a ser una muy linda noche al aire libre, cena, diversión, música, etc. Gente, los quiero, gracias y los espero en Zoom. A los que están siempre, ya saben que ahora reciben el link. Y los que nunca estuvieron en el Zoom, me escriben y les paso el link para que se sumen. Vamos a estar hablando de estos últimos 4 arquetipos. Como me despido siempre, con gratitud, sintiendo gratitud, que es aquello que recibimos gratis. Aquello por lo que no hemos hecho nada y yo creo que el cariño de ustedes, la presencia, el interés, es algo por lo cual sentir gratitud, que es la llavecita que abre la puerta a la felicidad. Les quiero mucho, bye.